Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Oye, lo primero que tenemos que hacer, faltando 20 minutos para las 8 de la mañana, es mandarle un saludo a don Emilio, que trabaja en el CEFAM Tucapel, que es un auditor permanente nuestro, nos escucha todos los días en el 88.5 FM. Y ahí está don Emilio, un abrazo para usted, gracias por escucharnos. Y saludamos al tiro a don Francisco Pancho Ibieta, ingeniero comercial, militante de la Unión Demócrata Independiente, conductor de Código Chile, académico universitario. ¿Cómo está, don Francisco? Muy buenos días. Oiga, con frío. ¿Cómo están, María José? Hola, Bien, Álvaro, ¿cómo están ustedes? Un poquito helado, ese frío. pero... Yo encuentro que, o sea, hoy día hace más calor esta que nunca. Esta primavera, no puedo Yo estoy creerlo. con parca dentro de mi casa. Prende la calefacción, pero no se haya apretado. No, ya estamos. Está bueno. Ya pasamos la mitad de octubre, ya va. Sí. Sí, ya basta. Suficiente. Yo hice la misma determinación en mi hogar. Oye, estamos esperando nosotros al senador Saavedra, pero entiendo que está en el aeropuerto, no sé si aterrizando, despegando, así que es muy probable que esté solito don Francisco este 18 de octubre. Le mandamos un saludo. Ya, doña María Oye, José, Francisco, entreténgase ahí con don Francisco. No, pero a propósito de los 3 años desde el levantamiento social del 18 de octubre de 2019, ¿cómo evalúas tú esta fecha, Francisco? ¿Tú crees que este es un hito político de nuestro país que nos va a dividir de aquí al futuro, así como pasa con la dictadura muchísimas veces? Como el 11 de septiembre. Claro, el 11 de septiembre. ¿Podría ser el 18 de octubre una fecha de división? Porque hay diversos diagnósticos. Ahora, yo lo encuentro un poco irrisorio porque finalmente el octubrismo nos llevó al noviembrismo, ¿verdad? Un mensaje de unidad. Yo suscribo, pero hay otros que no suscriben eso. De institucionalización y canalización del problema social, de la demanda social a través de este proyecto que, bueno, rechazado de nueva constitución, pero finalmente fue el cimiento, ¿verdad?, de la unidad. Entonces no debería dividirnos si finalmente estaban prácticamente todos los representantes de los partidos políticos en este acuerdo. Lo que pasa es que antes que empiece Pancho, yo Menos creo que algunos. hay una visión completamente contraria a la que tenés tú. La gente dice el octubrismo, octubre, es saqueo, es destrucción. Aparte también lo fue. Etcétera, digamos. Y también violación a los derechos humanos, mutilación ocular. Bueno, dejemos que hable Fíjate Francisco. a ver, mira, fíjate que yo creo que contrario a lo que ustedes piensan, esta es una fecha que no divide, porque la mayoría de los chilenos piensa que fue negativa. Entonces, hoy día hay muy pocos que defienden lo que pasó en octubre, particularmente los partidarios del gobierno y sus partidarios, porque se sienten cómodos con esa tesis, son impulsores de la tesis del octubrismo, y resulta que hoy día, o sea, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas que han salido ayer, hoy día, antes de ayer, reflejan el sentimiento de los chilenos. No hay nada mejor, no ha mejorado nada desde que pasó esto. Es más, han empeorado las cosas. ¿Pero eso por responsabilidad del estallido? Da lo mismo, no asignemos responsabilidad, es lo que la gente siente, es lo que la gente siente. Los chilenos sienten que nada mejoró, incluso las cosas empeoraron desde el estallido hasta esta fecha. Entonces, mal podría el gobierno conmemorar, han dicho que no se celebrar, lo que sea, pero claramente es una posición extremadamente minoritaria hoy día el celebrar y el acordarse lo que pasó en octubre. Sea por lo que sea, María José, porque también es triste acordarse de esos episodios de violación ocular, pero también es muy triste acordarse de toda la destrucción y los incendios y los saqueos que hubo durante muchas semanas de octubre del 2008. Ahora, yo no sé para quiénes podría tener esta fecha una connotación positiva. O sea, lo único positivo finalmente es la participación
política de las personas, el interés que hubo de los procesos políticos por parte de la ciudadanía, porque recordemos que desde el estallido social finalmente las personas se vuelven a interesar más de las prácticas de la clase política, de cómo actúan, ¿verdad?, los parlamentarios, qué leyes están votando, si se bajan el sueldo o no se lo bajan, si se vota. Entonces, finalmente, claro, un aspecto positivo podría ser, bueno, un levantamiento que llama la atención a los políticos que se siguen, al parecer, comportando de una peor manera. Entonces, yo veo que en eso podría haber algo positivo, pero finalmente lo que pasó el 18 de octubre para muchos, y yo me incluyo, fue un pare a los políticos, es decir, por favor, cambiemos algunas situaciones injustas que ocurren en nuestro país. Entonces, para mí no podría no podría celebrarse eso, es algo de hecho más bien negativo. Pero yo creo... La movilización es por algo injusto. Yo voy a repetir un concepto, Pancho, disculpa, que lo dije delante y que creo firmemente en él, digamos. Yo creo que la masividad de las movilizaciones del mes de octubre y las que vinieron después fueron las que permitieron la evolución política del país, sin duda alguna, partiendo por el acuerdo que permitió, ¿verdad?, el proceso constitucional, que todavía está inconcluso. A mí me parece que, a ver, y sigue tú, agrégale un montón de otros cambios que hubo, incluso durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que fueron producto, creo yo, de la masividad de las movilizaciones sociales. Es decir, si estas no hubiesen existido, por ejemplo, hay quienes aún celebran, tú me podrás decir que no, un hecho puntual, que fueron los retiros desde las AFP, los retiros Claro. del 10% de las AFP, y otros cambios que todavía están ahí, porque yo creo que han sido detenidos por un sector político del país que no quiere que las cosas cambien. Pero hoy día se ha puesto, pero termino al tiro, se ha puesto en entredicho y hay consenso en algo que a mí me parece que es clave para la modificación futura de la vida democrática de Chile, que se ha puesto en entredicho la modificación del Estado subsidiario, modelo que consagra la Constitución del 80 y sus posteriores reformas que nunca alteraron esta subsidiariedad del Estado. Hoy día hay consenso, Pancho, en que tiene que haber un Estado social y democrático de derecho. Y ese cambio, que es brutal, que significa una modificación absoluta del régimen político en Chile, se produjo a raíz de las movilizaciones sociales que comienzan el 18 de octubre en la región metropolitana, saltándose los torniquetes del metro. Si esas acciones de desobediencia civil no hay que demonizarlas, ¿por qué las demonizan? Porque son ilegales, pues. Porque son ilegales, pero pues, Álvaro. son manifestaciones de protesta. El día de pues. mañana, Saltarse el torniquete mañana, del metro no es una... Perdón. No sé. Yo Perdón, creo que pero es el un día de acto mañana... de desobediencia civil. No, perdón. Yo ahí estoy en desacuerdo porque son actos ilegales. Entonces el día de mañana podemos empezar a avalar otras cosas porque hay gente que tiene hambre. Porque entonces tiene hambre, entonces va a robar, entonces tenía hambre. Bueno, entonces Francisco, vamos a empezar a justificar desde cosas. Tomás de Aquino se consagra el derecho a la rebelión cuando hay una ley injusta, pues. Bueno, ¿me pueden dejar hablar sí, o esto va a ser un ataque permanente? Yo creo creo que Yo no he dicho nada. yo creo sinceramente que era necesario pasar por este proceso. Lo que no comparto en absoluto es la lectura que hicieron particularmente el gobierno y sus partidarios sobre cómo se debía hacer esto. Tesis que fue absolutamente derrotada el plebiscito de salida. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es la Constitución, perfecto, la Constitución se entregó. Yo soy de los que piensan de que cuando se hizo ese acuerdo en noviembre, la Constitución del 80 ya murió. Yo soy de los que piensan eso. Pero de ahí a creer que esto era una reestructuración completa de todo lo que los chilenos estábamos acostumbrados, fue una tesis que fracasó completamente y hay gente que la sigue defendiendo. Entonces eso es no entender nada. Lo que yo creo es que efectivamente hoy día, el octubre, nos trae un recuerdo muy malo, un recuerdo de que todos estábamos encerrados en nuestras casas, con miedo, con temor. Los pequeños comerciantes, ustedes saben, la María José no estaba en este programa en ese tiempo, pero yo cuidaba los locales de mi familia en el centro de Concepción para que no los fueran a saquear. Álvaro, te consta que yo en las noches estaba cuidando los locales porque habían desadaptado, que no tenían un parelé, que no tenían un freno. Bueno, entonces, mirando para el futuro,
mirando para el futuro, y se ha dicho, yo estoy completamente de acuerdo en que hay una nueva constitución, el proceso podemos discutirlo, etcétera, pero aquí hay algo que los expertos han dicho y no han sido escuchados. El Estado subsidiario no es contrario a un Estado social de derecho. Puede ser complementario. Entonces, No, yo pero si te lo dicen los intelectuales y los académicos, no de derecha, no de derecha. Hay cosas, pero esa es una discusión mucho más Sí, teórica claro. que una lata de escucharla por auditorio hasta ahora de la mañana. Yo también creo lo mismo. Pero depende hasta dónde se lleve, pues Francisco, porque hay que decir que tu sector, por ejemplo, estaba en contra de terminar con el lucro de la educación. Habían partidarios de ese ¿Y qué color tiene de malo el político en lucro? particular. ¿Y qué tiene de malo el lucro? En particular, Si el lucro genera- el en lucro particular genera que incentivo. decía que si había lucro en la educación se iban a acabar los colegios. Yo escuché eso. Sí. Yo escuché eso en el debate político. Mira, lo que es cierto Porque es que una la cosa educación- que haya participación política privada, pero otra cosa también, Mira, hay María José. ciertos límites también en esa interpretación. María José, evaluemos, ya hace varios años que se acabó el lucro en la educación, entonces podríamos, No lo yo no sé, tengo la no cifra, estaría tan- yo no tengo la Hay una cifra, ley, pero pero desde que, no pero sé desde qué que la tanto presidenta funciona. Bachelet, pero desde que la presidenta Bachelet promulgó esa ley, yo no sé cuánto ha mejorado la calidad de la educación. Yo Porque ese es el tampoco. fondo del asunto, ¿no? Creo que es una Porque gran ese es el fondo. crítica. Yo estoy totalmente Por de eso- acuerdo porque- contigo. Po. Porque ese O es el sea, fondo, que mejore los- la calidad. Evidente. ¿Y mejoró la calidad? O sea, yo no escucho en el gobierno un discurso, o sea, todavía no es, fíjate, a lo mejor yo estoy equivocado, a lo mejor el ministro Ávila se ha mandado 43 discursos en donde se profundiza la reforma educacional, en fin, qué sé yo no he escuchado nada de eso. Al contrario, Nada. los sistemas, ¿cómo se llama? Quizás no ha mejorado porque la ley no ha funcionado. O sea, pero Porque es la que ley no es la adecuada. no sé. Entonces, Pero no es entonces, tema. por eso, no demonicemos las O cosas sea, porque yo no nos gusta el conozco de lucro. cerca el sistema público de educación y te No, es puedo, que no nos te gusta el puedo, lucro. te puedo decir que los sistemas que dependen todavía de ¿cómo se llama? De los municipios, los liceos tienen alumnos con 20 cursos con 20 alumnos y tienen muy poca matrícula. Y eso es un síntoma inequívoco de que el sistema gratuito, que la educación gratuita Bueno, no ha pero nos estamos yendo mejorado. para otro lado. ¿Ah? Sí, claro, pero Oye, bueno, son pero cosas es que están ¿sabes al lo que debe. pasó? Pero mira, Porque incluso, esa era una de las reivindicaciones del octubrismo, pues. La educación Oye, lo pública, otro. gratuita y de calidad. No. Era la y consagración. lo otro, la salud, y lo otro, la salud. Las Oye, pensiones. este gobierno hace 2 semanas leí en la prensa que había destinado 20.000 millones de pesos para traspaso al sistema privado para que atiendan las listas de espera. Entonces, lo mismo que criticaban en el gobierno anterior, hoy día se reafirma. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que es la forma de solucionar las cosas, que da lo mismo que se lleve la plata. Lo importante es que la gente esté bien, lo importante es que la gente tenga la salud, lo importante es que la gente se pueda operar. Entonces, caemos de nuevo en que es un gobierno que con personajes que criticaban un modelo, un sistema, pero hoy día se dan cuenta de que resulta que es la forma de la que funcionan. Entonces, lo mismo con octubre, lo mismo con el octubrismo. Es difícil para el gobierno sostener que esto ha sido bueno para los chilenos cuando todo el mundo hoy día, no todo el mundo, perdón, la gran mayoría, no ve mejoras, no ve progreso y incluso empieza a condenar aún más los hechos de violencia. Si tú te fijas en los gráficos de las encuestas, la violencia en el 2018 no era en este proceso era más aceptada de lo que es ahora. Entonces hoy día estamos diciendo, oye, la violencia no sirvió tanto. Y eso no tiene que ver con derecha o izquierda, tiene que ver con un sentimiento de los chilenos, digamos. A los chilenos no nos gusta el desorden, no nos gusta la violencia, no nos gusta el desorden. Entonces, mira, lo mismo con las autoridades hoy día del gobierno, ya nos vamos a otro tema, pidiendo perdón por los tweets, no han pedido perdón, Sí, de eso contra quería hablar. Carabineros. O sea, Sí, de eso la quería ministra de hablar. Cultura. Y todos han pasado por el desfile de los Twitter que les han sacado. Entonces, estás resulta de de que está bien decir, oye, eso fue en un periodo de efervescencia social. Está bien, pero hoy día entonces nos medimos con una vara distinta. El senador Lago Weber lo dijo ayer, ustedes vieron las declaraciones. Esta generación que viene a hacer las cosas de una manera mejor, resulta que hay que perdonarle las cosas porque las dijeron en un estado de efervescencia que hoy día no es. No, pues digamos, o sea, entonces son súper profundas las declaraciones de Lago Weber, porque dice, ellos criticaron los senadores designados, ellos criticaron la transición porque no fue como debería haber sido.
Bueno, mídense con la misma vara. Po. Tenía ganas de hablar, ¿ah? Sí, tenía ganas. Bueno, yo quería justamente hablar de eso, de lo que señala Quedan 2 Lagos minutos. Weber. Lagos Weber, Francisco, no te escuché bien si tú estás de acuerdo con esta. ¿Por qué? Porque finalmente el ministro Jackson pide contexto para ver los tweets, dice él. Pero claro, cuando se analizan los 30 años de transición, el ministro no hay Jackson contexto. no hay contexto. Entonces, ¿cómo ves tú esta declaración del senador? Mira, yo creo que el senador dio en el clavo, absolutamente. O sea, en el fondo hay una generación hoy día que está gobernando que pide un contexto para ciertas cosas, pero cuando tiene que hacer un diagnóstico de la historia de Chile y de nuestro pasado, no se pone en ningún escenario de contexto, sino que solo critica. Entonces, es difícil hacer política y es difícil llegar a acuerdos y consensos con gente que... yo no quiero decir que cambia de opinión constantemente, con gente que todavía no tiene claro qué es lo que representa. El gobierno hoy día, lamentablemente, no tiene un programa, no tiene nada. El mismo ministro Jackson salió en el diario, no sé si Tercero al Mercurio, a página completa diciendo, si no se aprueba esta constitución, nuestro gobierno prácticamente no tiene nada que hacer. Oye, Mimi Cavallerí te pregunta, ¿producto de qué es que según tú hay desadaptados? Dice la Mimi que lo positivo del 18 de octubre fue que las personas se volcaron a querer ser parte de los procesos. Lo que dice Irieta de no buscar responsables es querer tapar el sol con un dedo. Las contrarreformas de Piñera fueron un gatillante muy importante, dice nuestra auditora Pancho. Mira, la mejor manera de que no pasen estas cosas es el voto obligatorio, porque los desadaptados que estaban haciendo incendio y barricada no votan, son anarquistas y por lo tanto obviamente no se sienten representados por nadie. En la medida en que el voto sea obligatorio, nadie puede decir no me representa este señor, no me representan estos políticos. Entonces lo mejor que puede pasar del sistema democrático para que todos se sientan representados es el voto obligatorio. Y listo, pues. Eso, listo. Bueno, y ahí está, pues, el análisis del 18 de octubre a 3 años. A mí también me produce sentimientos negativos, pero también, ¿sabes por qué? ¿Por qué, oye? Porque creo que vivimos en un país tremendamente individualista, y en eso también me puedo incluir. Creo que cuando se aprovechan las manifestaciones sociales para que personas saquen zapatillas, para que personas saquen el supermercado donde las personas de una población es el único supermercado y la fuente para poder obtener alimentos. Entonces yo creo que vivimos en un país profundamente individualista también, y ahí se criticó mucho a las policías, y también soy parte de esa crítica de cuando una persona que porta un uniforme usa una fuerza desmedida para poder cegar a alguien, como lo que pasó con la senadora en el estallido social, también es repudiable, y habla Fabiola Campillay, y también habla de un individualismo de quien porta un uniforme, pero también de quien se aprovecha de las masas, de las manifestaciones sociales, que totalmente legítima en una democracia para poder saquear, para poder después revender esos productos, porque eso fue lo que pasaba. Se saqueaban zapatillas para después venderlas ilegalmente y las personas las compran. Entonces, eso habla de un país que a mí no me gusta y también me trae esos malos recuerdos del 18 de octubre, más allá de que lo único positivo, diría yo, hasta la fecha, es el involucramiento ciudadano en los procesos políticos. Pancho Urieta, gracias por estar con nosotros. Oye, saludos, senadora. Muchas gracias por haberme dejado expresarme en este programa de conmemoración. Solito. Un abrazo, Francisco, que estés muy bien. Ya, que estés bien. Chao, chao. 2 minutos faltan para las 9.